19:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Continuamos acá tratando de hacer patria a pesar de tantos inconvenientes que tenemos, con una noticia muy particular que ha salido hoy día. El Papa Francisco dijo estar listo para iniciar el diálogo con Javier Milei y que su visita a la Argentina es una hipótesis. Esto fue publicado hoy 29 de enero a las 7:36 de la mañana en ámbito financiero, como tantos otros medios que se han hecho eco de esta noticia. Ya se había dejado entrever en entrevistas previas por parte del Papa Francisco de que eventualmente a fin de año, entre julio y fin de año, o sea, lo que sería el segundo semestre, no se me olvidó la palabra, en el segundo semestre visitaría Argentina. Lo dijo en una entrevista reciente, hace unas semanas atrás, de que ya habían pasado muchos años desde la última vez que estuvo en esta tierra, desde que fue ya electo como Papa, y que era necesario una visita. Habrá que ver porque ha sido un año muy complejo, un año pastoral marcado por la complejidad, ciertamente. Y los problemas de salud que tuvo también con varias intervenciones. Ha dado, por eso digo, él a nivel personal, un año complicado a nivel de salud. A nivel pastoral, porque yo me voy a focalizar más que todo en su actividad pastoral, no puedo opinar de su vida personal, no me interesa tampoco. En su actividad pastoral también ha sido un año complejo. Fiducia Supplican fue el cierre por antonomasia. Que son pareja, que no son pareja, que son personas, pero que no son personas. Entonces ahí empieza una discusión. La entrevista que salió a relucir cuando refirió a que al mes se sabe que hay un ser vivo, pero no vamos a discutir si es persona o no es persona, refiriéndose al tema del aborto, dejando una brecha ahí de qué pasa en los primeros 30 días de la concepción. Ha sido una pastoral compleja cuando sale nuevamente Laudate Deum con un error epistemológico marcado por profesionales. Tiene un error epistemológico esa encíclica, que es pastoral, aclaro ya, no hay una contradicción con el magisterio eterno. Sí que es una actividad pastoral, y como toda actividad pastoral es complicada cuando se presentan estos errores. Ha sido un año complejo para el Papa Francisco porque tuvo que afrontar también el sínodo de la sinodalidad, una innovación, igual que Fiducia Súplica, son innovaciones que muestran ciertamente una iglesia que entra en cisma en Alemania, pero que curiosamente se trata de cismático y se ha generado incluso excomuniones a sacerdotes por mostrarse críticos hacia la persona de Francisco, donde también ha habido remociones de cargos jerárquicos, Cardenal Müller o el obispo Strickland, por citar dos casos paradigmáticos, donde ha habido mucha resistencia a su pastoral, concretamente en el África, donde ha habido un año pastoral complejo para el Papa Francisco, cuando ha tenido que asumir la responsabilidad por las acciones públicas que han mantenido ciertos sacerdotes en Italia. Por ejemplo, aquellos que hicieron una expresión de una Virgen María lesbiana, o James Martin, bendición de pareja homosexual. Un año complejo para el Vaticano si consideramos lo que fue el juicio que se dio en el Vaticano por su banca, donde hubo muchos responsables que ya han sido enjuiciados y encontrados culpables dentro del Vaticano por casos de corrupción. Un tema que ya lo voy a tratar en profundidad en mi canal, porque salpicó a toda la iglesia. Obviamente que afloraron casos de abuso y de encubrimiento, normal luego del Segundo Concilio Vaticano, es creciente porque ha habido un problema ya en los seminarios, en la admisión. Y en ese contexto gana Javier Milei, que también es complejo. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente que nunca hubo una cercanía de su santidad hacia las ideas liberales. No quizás como muchos esperarían que también hubiese mantenido esa misma resistencia hacia el comunismo. De hecho, recientemente el Papa Francisco estuvo en una reunión con Dialnop, que es una organización que busca unir en una misión común a la izquierda europea con los cristianos, donde allí se hizo presente el Papa Francisco. Incluso el Papa Francisco, que ha reconocido que Castro era su amigo, siendo un asesino comunista, pero bueno, está bien, uno entiende que no podemos juzgar a alguien por sus amistades, o quizás sí, no sé. Pero con Javier Milei ciertamente siempre hubo una relación tensa. Su santidad se expresó en términos despectivos como Adolfito, refiriéndose a Milei,
Y a su vez Milei lo trató como el representante del maligno en la tierra. Es decir, no es que solamente Javier Milei insultó al Papa, hubo cruces y tensiones entre ambos. Ahora tenemos que ver a quién le vamos a exigir una conducta más moral, si a un político liberal o al vicario de Cristo. Pero también tenemos que recordar que el Papa Francisco en su fuero íntimo es libre de opinar y es libre de equivocarse. Tal como dijo en su momento que él, en su opinión personal, él espera que el infierno esté vacío, lo dijo expresamente, él espera que sea real que el infierno esté vacío. Yo no puedo juzgar la esperanza que tenga el Papa. ¿Quién soy yo? Un simple laico. Sí nos toca cronicar que esta reunión con Milei se especula que va a ser en torno a programar la agenda del Papa Francisco en su visita a Argentina. El sumo pontífice habló sobre lo que espera de su reunión, de hecho, con el presidente argentino en el Vaticano. Porque sabes que te agrego un dato. Mamá Antula va a ser santificada justamente el 11 de febrero. Y el día, ¿en dónde va a ser? En la Basílica de San Pedro. Y dicen, va a ser una misa justamente el Papa Francisco, y ahí es cuando Milei tiene la intención de asistir a esta ceremonia, a esta santificación justamente, y estaría programada la reunión allá justamente con Milei el día 12, al día siguiente. Entonces, porque era muy, se especulaba mucho acerca de esta santificación justamente de María Antonia de Paz y Figueroa. Entonces allí surge esta posibilidad de que Milei se acerque al Papa Francisco, lo cual sería, como les dije, el 12 de febrero. En ese sentido te agradezco el aporte. También es una situación compleja la de Milei. Milei, de hecho, es presidente de Argentina. Él se ha disculpado públicamente por lo que sostuvo sus dichos frente a su santidad. Él públicamente reconoció el error. Creo que eso también es un gesto de buena predisposición a mantener un diálogo cordial con quien hoy, además de ser vicario de Cristo, es jefe de Estado del Vaticano. También recordemos que no ha sido la misma respuesta que ha tenido Venegas Lynch, quien es hoy parte del gobierno, aunque sea en un puesto legislativo, es parte de la coalición que gobierna, que sostuvo que Argentina debía romper lazos con el Vaticano, lo cual fue muy osado en tiempos de campaña, pero bueno, no podemos negar que a la gente eso no le importó y por algo ganó las elecciones como las ganó Milei. Pero todo tiende también a ver que es complejo para Milei, porque no podemos en este sentido separar lo que es estrictamente político de lo religioso. Porque no es una reunión con Gustavo Petro, que recientemente lo descalificó y bien merecida esa descalificación, por cierto. Lo que estamos hablando aquí es que incluso Milei hoy parece ser, puedo estar equivocado y me someto a que me corrijan mis dos compañeros ahora, que está queriendo incursionar en otra religión, apostatar, porque Milei hoy objetivamente es católico. O sea, aunque no practique, pero él está bautizado bajo la Iglesia Católica y tomado su primer sacramento en la Iglesia Católica. Entonces, objetivamente hoy es católico, aunque no lo practique la religión. Pero parece ser que habría una apostasía por parte del presidente para ingresar a otra religión que, como dirían los católicos modernistas, los hermanos mayores. Pasa que por una cuestión de censura no podemos decir todo acá, porque falta que tomen a mal la palabra que decimos con J y nos terminen bañando por solamente decir que es una religión. Te hacen un recorte, viste, después y... No, por eso mismo. También es una situación compleja. Es una situación compleja porque ya no es solamente la tensión como dos jefes de estados, sino también que hay una especie de tensión religiosa en el camino. Hay una especie de tensión religiosa porque sabemos, por los dichos públicos, por más que luego haya una muestra de respeto en las disculpas, la intención y la visión que se tienen mutuamente es conocida. Sabemos que la relación de cercanía que puede tener el Papa Francisco con Castro, por ejemplo, no es la misma que puede tener, por ejemplo, y como se ha visto, Donald Trump, Javier Milei o incluso el propio Mauricio Macri. Entonces, esto genera una situación de incertidumbre. Hay muchos católicos en Argentina esperando que el Papa Francisco visite este país. Y esto ciertamente que sería muy favorable para el gobierno argentino.
como lo es para cualquier gobierno, conseguir hitos como desde ganar una Copa del Mundo, como que venga su santidad. Insisto, no es que lo gane el gobierno, no es una acción del gobierno, pero le favorece la imagen pública. Es decir, durante mi gestión salimos campeones del mundo. Alberto Fernández. Y la foto, que nunca la tuvo. Nunca la tuvo, ese es el tema, tuvo. ese es el problema. O que vino el Papa Francisco durante la gestión de uno. Entonces, esto es lo que nosotros cronicamos. Yo espero que se puedan establecer un lazo de comunicación ameno, que se recuerde que hay muchos católicos en Argentina que siguen al Papa Francisco, que se recuerde que su santidad requiere de nuestras oraciones para su apostolado, que independientemente que haya gente que sea más cercana o más detractora del Papa Francisco por las ambigüedades de sus documentos, no deja de ser objetivamente hoy vicario de Cristo, quien ocupa la Santa Sede, quien ocupa la silla petrina, y en ese sentido lo que haga el Papa Francisco afecta directa o indirectamente a todo católico del mundo y más particularmente a los argentinos, que es la tierra que lo vio nacer. Y en ese sentido también Milei debe entender que si quiere sostenerse en el gobierno necesita una coalición, porque hoy el liberalismo por sí mismo no alcanza para gobernar, necesita el apoyo de los conservadores, de los cristianos, de los católicos, de los evangélicos, necesita del apoyo de los, incluso de los que son, podríamos decir, los nacionalistas más dialoguistas, los miembros y referentes de la nueva derecha, y es necesario entender este realismo, de que hay gente que sigue apoyando al Papa Francisco, y es necesario que el Estado vuelva a mantener una relación cordial con la religión. Más allá de lo que yo opino de esta cuestión, es una cuestión objetiva. Es necesario que se establezca estos diálogos de comunicación. No sé cómo opinan ustedes al respecto. Sí, a mí me parece que concuerdo completamente en lo que estás diciendo, porque es algo fundamental. Más allá, justamente Argentina tiene que tener... Vos sabés que te quería hacer una pequeña acotación, porque vos nombraste a Milei con el tema de Petro, que le dijo comunista asesino justamente, pero también hay algo más en la entrevista, que lo estaba viendo, me acordaba, fíjate que Boric también tiene ciertas ideas de ese tipo, pero a Boric le dijo algo diferente, le dijo, es alguien que no tiene las ideas incorrectas, desde mi punto de vista. Es decir, ¿viste cómo se ataja un poco Milei en ese sentido? ¿Cómo cambia el discurso? Porque Boric... al otro es un comunista asesino. Bueno, es que a ver, objetivamente es comunista pero tiene ideas participó claro, en la guerrilla, digamos. O sea, pero está bien eso. Lo que pasa es que no es que lo Boric sacó de la galera. Es un comunista de mí. No, pero no puede decir que es un comunista asesino porque no participó en una... No, tiene razón, yo en eso lo banco, pero digo, porque yo entiendo tu punto. Lo apoyo a Milei. Pero tiene razón, yo en ese lo apoyo a Milei porque en ese sentido lo apoyo porque tiene razón, o sea... No es lo mismo una cosa que la otra. Boric es un nene bien que llegó a la presidencia siendo un estudiante revolucionario que creo que se recibió hace poco, incluso abogado, pero que nunca ejerció, o sea, vivió siempre de la política. Pero digo, es una persona confundida. Es el intelectualismo moral de Sócrates que hacen el mal porque no conocen el bien. Ahora, lo de Petro... Pasa que a Boris se lo trató muy mal en los últimos tiempos, y estas palabras son leves, pero está bien, eso es lo que quiero decir, que lo estoy apostando. Pero digo, lo de Petro, a ver. Lo de Petro está penecidísimo, es una... A ver, Petro, yo he estado en Cartagena, gente, yo he visto el Ejército de Liberación, sigue funcionando, se desarmó la izquierda, pero ustedes vayan a Boca Chica, los que son de Colombia me pueden desmentir. Yo he entrado en Boca Chica, yo he estado al lado de gente armada. No existe el Estado, ahí existen lo que son las fuerzas revolucionarias que se hacen cargo de todas esas poblaciones. Territorialmente tienen el control. Tienen control total. O sea, pero todo, desde un médico que te pueda atender un chico que tenés enfermo, hasta la seguridad le imparte la guerrilla que sobrevivió. Entonces, y Petro salió de las guerrillas. Petro era un guerrillero. ¿Y creen que van a cambiar, que Petro va a cambiar esa modalidad? O sea, ¿hay algún cambio? Eso es lo que yo no entiendo de la gente que va y lo vota, porque más allá de la opción de la derecha, que bueno. No existe la derecha. No existe, justamente. Son todos progresistas o izquierdistas, como en este caso comunistas. Sí, pero bueno, bien, en ese trayendo esa anécdota simplemente, pero bienvenido sea que que Milei vaya a la Basílica de San Pedro y que luego Milei reciba al Papa Francisco como para tener una conexión más. Un diálogo como debe ser. No hace falta que sean amigos como Castro, pero al menos que puedan dialogar bien. Exactamente, eso es lo importante, tener diálogo con quien sea. Por eso es importante el diálogo con tanto
el Papa Francisco, salvo Petro, que no hace falta, no es necesario, pero hay otros jefes de Estado muy importantes, de potencias importantes, con los que a veces hay que dialogar para llegar a algún acuerdo en algo. Sí, a mí me parece que el tema de Milei con respecto al Papa Francisco fue una, una lástima la forma en la que se dio todo, ¿no? Porque, de hecho, en su momento Milei no era tan marcadamente contrario a la Iglesia Católica y a lo mejor ciertos titulares confusos y ciertas declaraciones ambiguas generaron, ¿no? Que para alguien que no se pone a leer por completo todo este tipo de cosas, porque está metido en otras cosas, porque hay gente que evidentemente no le interesa y simplemente lee los titulares, le llevaron a tener una imagen totalmente errada, no solamente del Papa Francisco, sino de la Iglesia, ¿no? Entonces, me parece sano que pueda llegar a generarse un diálogo, porque yo creo que Milei lo necesita. Y aparte, yo creo que para el Papa Francisco, siendo que, bueno, o sea, no es novedad que no va a vivir mucho tiempo más porque tiene problemas de salud y todo, que pueda volver a la Argentina, tener un encuentro que no está confirmado, ¿no? Ya lo dijimos, no está confirmado que vaya a la Argentina, está confirmada la reunión, pero la posibilidad de que pueda venir a la Argentina, yo creo que debe ser también muy bueno para él, para los últimos años que le queden, ¿no? Bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.